Bueno, ok, vamos a verificar el contenido de Classroom para los compañeros que enviaron sus proyectos. Por ejemplo, vemos que ya tenemos el trabajo de Ruth, de Alfonso, de Lucía, de Brian y de Roger. Solo faltaría Susan. Susan, ¿cómo vamos? Susan, niña Susan, ¿está ahí? Ok, bueno, como que la niña Susan no está. Ok, chicos, vamos a definir, pues, en primera, vamos a establecer el contenido que acaban de definir. Entonces, vamos a empezar con la primera función, la función I. ¿Alguien que me dé el concepto de esa función? Encendamos cámaras, chicos, por favor. Ok, Roger, Brian, Susan. Ok, vamos a contar hasta 5, si no, pues vamos a definir a los compañeros hasta la principal. Ya vamos, profe. Esperen. Es que aquí hay, está mi familia. Niña Susan, ¿está ahí, Susan? No, ok. Vamos hasta la principal entonces, Susan. Ok, bueno, los compañeros que están, definamos la parte de la primera función, de la función I. ¿Alguien que dé el concepto o la descripción de la función? La función I de Excel comprueba si se cumplen dos o más pruebas lógicas. Devuelven verdadero si se cumplen todas las pruebas y falso en caso de que alguna no se cumpla. Ok, si recordamos en la parte de la especificación con respecto a la definición de las tablas de verdad que mirábamos el año pasado, se recuerdan que nosotros establecíamos la parte de la estructura con respecto a la conjunción, la disyunción, la negación y demás. Entonces,
en la parte ya hicimos un primer apartado con respecto a la estructura de la función if. Si ustedes recuerdan, en la función if nosotros definíamos un valor y si ese valor se especificaba con respecto a la parte de la distribución de lo que estábamos acordando, se definían ciertos valores verdaderos y si no, pues se establecían ciertos valores falsos. En la parte de la función y la función o respectivamente, funcionan para complementar este tipo de situaciones. Y lo vamos a ejemplificar, bueno, o no sé si hay alguien que tenga algo más en el contenido. Vamos a ver, Ruth, ¿qué estableció usted en su trabajo? La función i en Excel es una función lógica que nos permitirá evaluar varias expresiones lógicas y saber si todas ellas son verdaderas. Será suficiente con que cualquiera de las expresiones sea falsa para que el resultado de la función también sea falso. Ok. Brian y el niño Alfonso, si notan la estructura de la función. ¿Qué, profe? ¿Cuál es De la I. de la I? De la I, perro, esto. Los argumentos de la función y en Excel son los siguientes: valor lógico, obligatorio, expresión lógica, valor lógico opcional, expresión lógica de evaluar. La función y solamente regresará el valor verdadero si todas las expresiones lógicas evaluadas son verdaderas. Bastará con que una sola expresión sea falsa para que la función tenga un resultado falso. Ok, don Roger, ¿tiene algún ejemplo usted en su contenido? Roger parece que tiene problemas con su audio. Ok, bueno, vamos a definir el ejemplo. En este caso tenemos este apartado de esta pequeña tablita, por ejemplo, ¿verdad? En donde vamos a definir una beca. En el caso vamos a establecer ciertos parámetros. Por ejemplo, vamos a definir una beca y vamos a establecer la parte de las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí escribimos un poquito mal. Condiciones. Ok. En esta primera parte vamos a definir que la beca va a ser de un 100%, ¿verdad? En el caso de que se cumplan las siguientes condiciones. Que el alumno tenga un promedio de 90%, ¿verdad? De 90% o más. Y que aparte, ¿verdad? Esté matriculado en el tercer año, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, 3 años, ¿verdad? 90% y que tenga en el tercer año, por ejemplo. Va a tener el 90% de la beca, en el caso, ¿verdad? Si tiene un promedio de 90% y que tenga 2 años, ¿verdad? Va a tener 80 en el caso de que tengamos, por ejemplo, un promedio de 80% y 3 años. Y va a tener un 70% en el caso de que tenga un 80%, ¿verdad? Y, perdón, 80%
y 2 años. ¿Verdad? Por ejemplo, esos van a ser, o esas van a ser las condiciones que vamos a tener. Ahora bien, en el caso, ¿cómo vamos a desarrollar esta función? Por ejemplo, vamos a tener 3 alumnos. El alumno Josué, la alumna Ana y el alumno David, por ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí vamos a poner años mejor porque lo estamos definiendo con años. Y vamos a establecer, por ejemplo, que el alumno José tiene 1 año, la alumna Ana tiene 3 años y el alumno David tiene 2 años. ¿Verdad? El promedio del alumno José es de 95. El de la alumna Ana es de 82 y el del alumno David es de, por ejemplo, 90. Ahora bien, ¿cómo vamos a establecer esta función? Aquí lo tenemos que definir con una función sí, ¿verdad? Pero esta función sí, por ejemplo, si nosotros recordamos, si nosotros tenemos la función sí, nosotros en primer lugar tenemos que definir una prueba lógica. La prueba lógica me dice que esta parte tiene que ser de 90% para arriba, ¿verdad? O sea, 90 tiene que ser mayor o igual a 90%, ¿verdad? Ahora bien, pero me dice también que la prueba lógica tiene que definirme que el alumno tiene que tener 2 o 3 años, ¿verdad? Ahora, en esta función yo no puedo ejecutar más de una expresión lógica, ¿verdad? En el caso para que me devuelva un tipo de valor. Entonces yo tengo que definir en primer lugar si cumple o no con esas condiciones. Para poder establecer esta prueba lógica, ¿verdad? Yo lo voy a definir en primer lugar, lo vamos a definir como una prueba lógica en este apartado. Por ejemplo, la función y, que es la que estamos viendo ahorita, la vamos a definir con esta fórmula, ¿verdad? Función y ahí me establece cuáles van a ser en primer lugar los valores lógicos. Por ejemplo, yo uno de los valores lógicos que puedo establecer es la parte de que esta situación, ¿verdad? O esta celda, como lo habíamos dicho, sea mayor o igual a 90. Esa va a ser mi primera expresión lógica. Luego, yo tengo que establecer una segunda expresión lógica, que sería que esta parte de aquí sea igual a 3, porque esta es la función que me lo define. O sea, tengo que tener promedio arriba de 90 y tengo que tener 3 años, ¿verdad? Esa sería mi expresión lógica para esta situación. Por ejemplo, ahí me dice que es falso. ¿Por qué es falso? Porque si bien es cierto, esta cumple con la función, pero esta no. Correcto. Vamos a ver la otra parte de la número 2. En este caso, me tira falso porque si bien es cierto, yo tengo 3 años, pero no cumplo con los valores, no cumplo con los valores de el porcentaje. Vamos a ver en la tercera casilla, tampoco. Si bien es cierto, cumplo el promedio, pero no cumplo los años. Y vamos a definir una última, por ejemplo, en el caso vamos a poner a Diana, ¿verdad? Que va a tener 3 años y un promedio de 95. Vamos a verificar, por ejemplo. Y bueno, en este caso vamos a aumentar. Ahí está. Me tiran la función verdadero. ¿Por qué me tira verdadero? Porque Diana sí cumple con los parámetros del 100% de la beca. Por ejemplo, me cumple con el promedio arriba de 90, pero me cumple también, perdón, con los años que sean 3. Esto es con respecto a la primera prueba lógica, ¿verdad? Ahora bien,
vamos a definir una segunda prueba lógica que va a ser la parte de 90% y 2 años. Entonces vamos a cambiar a 3, por ejemplo, y vamos a poner 2. Y vamos a especificar los valores para cada uno. Por ejemplo, aquí me dice que solo una persona cumple con esta condición, que es David. O sea, David tiene 90% o más de promedio y tiene 2 años, ¿verdad? En esta parte, él es el único que cumple con esta función del 90% de la beca. Ahora, tengo que definir otra con el 80. En el 80 me dice que yo tengo que tener, ¿verdad? De 80% y tengo que tener 2 años, ¿verdad? Vamos a ubicarla. Entonces, por ejemplo, ahí me dice igual que solamente David cumple con este apartado, que va a tener 80% más y 2 años, ¿verdad? No sé si me van captando en este apartado. Pero bueno, Diana también tiene más de 2 años. Creo que en la fórmula solo le puso igual a 2 años. Tiene que ponerle igual o mayor. Sí, no. Porque en la parte de 3 años ya son 100%. ¿Verdad? Ya, entiendo. Aquí, ok, vamos a dejarlo solamente con un apartado, ¿verdad? Para que yo tenga el 100% de la beca, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor, para que no nos confundamos con el apartado. Yo voy a tener o voy a otorgar el 100% de la beca, pero solo lo voy a hacer a los alumnos que tengan 90% y 3 años, ¿verdad? En el caso, lo voy a definir. En el primero, tengo que tener, por ejemplo, 90%, o sea, de 90% para arriba, ¿correcto? Y en los años, que sería la parte de la B, yo tengo que tener al menos 3, ¿verdad? Aquí yo puedo definir, por ejemplo, mayor o igual a 3, ¿verdad? Y vamos a especificar quiénes cumplen con este parámetro de los valores. Por ejemplo, vemos que solamente Diana me cumple con el parámetro, ¿verdad? Si yo tuviera otro alumno, por ejemplo, Alfonso, ¿verdad? El alumno Alfonso tiene 4 años y tiene un promedio de 92. Entonces, por ejemplo, vemos que él también cumple con ese parámetro porque tiene más de 90% y tiene más de 3 años. De ahí, el resto de los compañeros que tengo acá no cumple con ese propósito. Entonces, vemos que la función lo que me hace es comparar 2 o más valores de condición. Por ejemplo, aquí tengo una condición en el promedio y una condición en la parte de los años, ¿verdad? Para poder establecer. Ahora, si yo quiero tener una condición más, por ejemplo, que aparte de que tenga 90% y que tenga más de 3 años, por ejemplo, tiene que tener al menos 25 años de edad. 25 de edad, ¿verdad? Aquí yo voy a poner, por ejemplo, edad. Y vamos a definir que esta persona tiene 18, 25, 32, 26 y que tiene 19, ¿verdad? Ahora bien, si establecemos el apartado, yo tengo que definir el nuevo parámetro. En este caso, pongo control B y defino la parte de la edad que tiene que ser mayor o igual a 25, ¿verdad? Establezco todos los parámetros y, perdón, aquí me faltó uno, y aquí ya cambia la situación porque estoy definiendo un parámetro más. Si bien es cierto, Alfonso cumple con la parte de los años, cumple con la parte del promedio, pero no cumple con la parte de la edad. Por eso me lo tira falso. En cambio, Diana cumple con la parte de los años, cumple con la parte del promedio y también cumple con el apartado de la edad. Por eso me lo tira verdadero. ¿Ok?
¿Vemos esta situación, chicos? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Jóvenes? De mi parte no, profe. Ok, entonces, en el caso de los compañeros que trabajan en el dispositivo móvil, la función que van a utilizar, en vez de definir la I, vamos a definir la palabra en, ¿verdad? Y dentro de lo que son los paréntesis, vamos a establecer, por ejemplo, estos mismos valores que tenemos acá. Lo vamos a copiar. Vamos a establecer esos mismos valores. O sea, el único cambio que vamos a realizar va a ser el apartado de cambiar la I por la N. ¿Ok? Entonces, hagamos esta tablita y vamos a definir una parte de beca que diga aquí. ¿Verdad? Beca. Y lo que vamos a establecer son estos valores que tenemos acá. ¿Verdad? Que nos diga falso, falso y verdadero en esta parte. ¿Ok? Pero ahí en lo de la beca iba a ir la fórmula, ¿va, profe? La fórmula, esta fórmula, se la voy a señalar aquí, ¿verdad? Para los que usan Excel va a ser esta fórmula así. Para los que usan dispositivo móvil, solamente cambiamos la parte del en, ¿verdad? En este caso, si pongo la I, bueno, aquí me va a tirar error por el tipo de fórmula, porque no la reconoce. Pero a los compañeros que utilizamos el dispositivo móvil, vamos a establecer el igual también, ¿verdad? Solo establecemos el igual, ¿verdad? En el caso sería igual en, abrimos paréntesis y desarrollamos la fórmula. ¿Ok? Entonces, hagamos ese ejercicio en este momento, chicos, para posteriormente definir la parte de la siguiente Profe, fórmula de la hoja. así como lo tiene usted. ¿Sí? Así. Vamos Ok. a definir esta tabla, esta misma tabla, así. ¿Verdad? Entonces ahí les dejo la parte de la fórmula para los que usan en Excel y la fórmula para los que usan la parte de dispositivo móvil. Entonces, hagámoslo en este momento, chicos, por favor.
Profe, entonces en esa, con tal y que una tenga igual a lo que está pidiendo, entonces va a salir verdadero. Sí. Por ejemplo, si vemos la función es la O, ¿verdad? En el caso, establecimos varios parámetros según lo que nosotros tenemos acá. Aquí en estos parámetros, por ejemplo, nos dice 80% de promedio, 2 años de estar y 20 años de edad. En el caso, nosotros tenemos que definir esas condiciones lógicas en la O. Por ejemplo, si aquí nos fijamos, aquí me dice, en la C, que es la parte del promedio, tengo que tener más o igual a 80. En la B, que es la parte de los años, tengo que tener más de 2. Y en la D, que es la parte de la edad, tengo que tener más de 20. Entonces, al realizar esto, la prueba lógica lo que realiza es, ok, ¿tiene más de 2 años? No, no tiene más de 2 años. ¿Tiene más de 80%? Sí, verdadero. Ahí murió todo. Si cumple con una, se define como verdadero. Ahora bien, en esta que tira falsa, define siempre igual. ¿Tiene más de 80 de promedio? No, no tiene. ¿Tiene más de 2 años? No, no tiene. ¿Tiene más de 20 de edad? No, no tiene. Ok, como no cumple con ninguna, entonces nos tira falso. ¿Verdad? En la función O, al menos uno de los parámetros se tiene que cumplir para que nos dé verdadero. Si no se cumple, entonces nos da falso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, desarrollemos este ejercicio con la parte del regalo, con la función O, y vamos a determinarlo para el envío de evidencia. Ok, vamos a guardar este archivo y lo vamos a subir. Ok, entonces ya tenemos el apartado. Cuando lo terminemos, subimos el archivo. Vamos a definir el apartado. Ya lo tenemos en la parte de la función y yo, en la parte del ejercicio. En este caso, ya tenemos a compañera Lucía, Casi no se le escucha, y profe. al compañero Roger que le entregamos el trabajo. Los demás compañeros, ¿cómo vamos? Ruth y Alfonso. ¿Qué chicos, cómo vamos? Ya hay algunos compañeros que ya establecieron el trabajo. Por ejemplo, el compañero Ruth, el compañero Roger, la compañera Lucía y Brian. Los demás compañeros, ¿cómo vamos? Niña Ruth, niño Padilla.
Chicos, ¿están ahí o no están? Hola. ¿Terminó su trabajo, Ruth? Todavía me falta, maestro. Ahora terminé primero. Niño Alfonso, Brian, Roger, encendamos la cámara, por favor. Ok, entonces, bueno, quedaría de tarea esa parte para revisarla pues posteriormente.